Amén y amén. Bueno, vamos, hermano, arrancamos entonces en esta noche. Vamos con la vida de el Mesías, hermano. Y estuvimos viendo la semana pasada con respecto al ministerio de Juan el Bautista. Fue lo que nos quedamos la semana pasada. Estuvimos tocando acerca del ministerio de Juan el Bautista, de lo que Dios había hecho con él y cómo Juan el Bautista había sido, bueno, la aparición de Juan el Bautista había sido profetizada tiempos atrás, hermano, en el periodo del silencio, y Juan fue el producto de un milagro. Vimos que los padres ya eran ancianos, estaban en avanzada edad, y aparte de eso, Elizabeth era estéril. Pero como Dios no tiene problemas, hermano, con respecto de ese tipo de cosas, el Eterno le plació y Elizabeth pudo quedar embarazada, a pesar de que Elizabeth y el sacerdote ya estaban en edad avanzada. Ahora bien, fíjese de que el Eterno hizo un pacto y le dijo de que Juan era apartado para él y no podía beber vino ni sidra y tenía que apartarse de todos en el desierto. Ahí iba a ser su escuela. Dios tenía un plan perfecto para Juan y aprendíamos que Juan bautizaba. Preguntábamos la semana pasada qué era el bautismo y vimos que era un rito de iniciación. Un rito de iniciación que demuestra la incorporación y la pertenencia de una persona a su nueva fe o una nueva religión. Aprendíamos que el bautismo no es cristiano, o sea, no es que nació con la iglesia, no. Ya existía, hermano. Eso existía desde la antigüedad, donde las personas ocupaban las aguas para dar inicio a una nueva fe o una nueva religión o pertenencia a cualquier otro rango o cualquier lugar. Aprendíamos, hermanos, también que la palabra bautizo o bautismo no tiene nada que ver con religión. Bautizo es cambio de color. Eso significa la palabra baptizo. Baptizo es cambio de color. Se ocupaba desde la antigüedad, donde cuando las personas iban a pertenecer en algo, entonces se les metía en ese rito y ellos ya eran pertenecientes a una hermandad o a una religión o cualquier otra cosa. Dijimos que el bautismo no le pertenece a la iglesia cristiana, sino que era un rito que viene desde tiempos atrás. Ahora, el bautismo de Juan, ¿quién fue que se lo ordenó? ¿Por qué Juan bautizaba? Ok, veamos algunas citas bíblicas. Vámonos a el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Mateo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Mateo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Estamos en su material, hermanos, en la página número 8. Página número 8. Ministerio de Juan el Bautista. Ahí estamos. Página número 8. Ahora bien, ¿por qué Juan bautizaba? Bueno, veamos qué dice Mateo capítulo 3, versículos del 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, vea el mensaje de Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan estaba, bueno, veamos un par de versículos más, hermano. Vámonos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto
y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ojo, el bautismo no salva. El bautismo no perdona pecados. Tenemos que conocer el contexto histórico, el contexto cultural y la etimología de las palabras para que usted y yo podamos entender a qué se refiere lo que Juan estaba haciendo. Le explico por esto porque surgen por ahí algunas sectas, algunas religiones que toman el bautismo como parte de la salvación. Y eso no es cierto, hermano. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Y el bautismo originalmente no tenía nada que ver con el cristianismo. En ninguno de los momentos. Regáleme un segundito, hermano. Ok, le decía, lo que Juan... Ok, gracias, hermano. Ok, vea, lo que Juan estaba explicando y predicando era un arrepentimiento, pero ojo, no existía el Mesías, no existía el Mesías, no había una forma bautismal, no existía absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que Juan predicaba? Dice la Biblia que Juan era el que dijo el último de los profetas. No que con Juan se acabaron los profetas, no, hermano. Era el último de los profetas con respecto, permito. Ok. Le decía, Juan es el último de los profetas con respecto al anunciamiento de la aparición de un Mesías. Todo el Antiguo Testamento hablaba de la aparición de un Mesías. Y el último que habló de la aparición de un Mesías fue Juan, porque con él aparece el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que predicaban en el Antiguo Testamento los profetas? ¿Qué tipo de arrepentimiento? Si no era un arrepentimiento de que aceptaran a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuál era el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento? Que regresaran a la ley, que regresaran a la palabra. Quiero que no se me vaya a perder con esto, porque en base a esto es que nosotros podemos dar la correcta interpretación a lo que se refiere el bautismo. ¿A qué tipo de bautismo se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Entonces, ojo con esto. Vea, los profetas predicaban al pueblo de Dios un arrepentimiento, un regreso a la palabra, un regreso a la ley, porque fue el pacto que hicieron en el Sinaí. Dios les dijo, vamos a hacer un pacto condicional. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, pero tienen que cumplir esto. El pueblo de Dios se apartaba de Dios y se alejaba. Entonces Dios mandaba profetas. ¿Cuál era el propósito de los profetas? Que se arrepintieran y regresaran a los caminos de Dios, a la ley. Ningún profeta profetizó diciendo vengan al Mesías, no existía. Y ojo, entienda lo que le voy a decir, ojo, póngame atención. Ningún profeta habló de Jesús. Hablaban del Mesías.
Ellos no sabían quién iba a ser. Nadie recibió el nombre. Recibían el título. Y me voy a tener un ratito aquí porque quiero que quede claro en esto, hermano. Porque muchas veces decimos, es que en el Antiguo Testamento hablaban de Jesús. Ninguno habló de Jesús. Hablaban del título, Mesías. No existió nadie que dijo, iba a venir Jesús. No existía. No existió. Hablaban y decían, va a venir un Mesías. Ok. Entonces, los profetas hablaban y decían al pueblo de Dios, dejen los malos caminos. ¿Cuáles eran los malos caminos en los cuales se movía el pueblo de Dios? ¿Cuál era la mayor, lo más tradicional, hermano, de pecado que cometía el pueblo de Dios? Si alguien puede darme un par de pecados que ellos hacían. La idolatría. La idolatría, correcto, esa es una, otra. Ok, está la idolatría, otro pecado. Se relacionaban con mujeres que no eran judías. Ok, perfecto, excelente. La murmuración, sí, varios pecados. Y empezaron a traer el paganismo. El adulterio. El adulterio, correcto, sí, exacto. Todo eso el pueblo lo estaba haciendo. Desde el sacerdote, el rey, todo. Entonces Dios le decía, hey, vuelvan a la palabra, vuelvan a que la palabra los guíe. Eso era el arrepentimiento que predicaban los profetas y era el arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Pregunto, ¿queda hasta aquí claro eso, hermano? Porque de aquí partimos. Para que no me vayan a confundir los bautismos de Juan y el bautismo de la iglesia. Ok. Juan capítulo 1, versos del 19 en adelante. Juan capítulo 1, versos del 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Porque había una expectativa, hermano. Había una expectativa, ¿quién era este Juan? ¿Por qué bautiza? ¿Por qué está haciendo? Era algo nuevo, hermano. Nadie bautizaba hasta en ese momento. ¿Quién lo mandó? Ok, vea. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Usted sabe que la palabra Cristo es la palabra Mesías. Cristos es en griego, Mesías es en hebreo. Ok, va. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque ellos sabían que los profetas decían, iba a venir el espíritu de Elías. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Son títulos mesiánicos. Oiga, no eres de los, no, eres el profeta. Y él le respondió, no. Le dijeron, ¿quién pues eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Curios, del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Nadie conocía, nadie sabía quién era el Mesías en ese entonces.
Jesús hasta ese momento había pasado desapercibido. Jesús estaba viviendo su vida normal. Verso 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y vea esto, hermano. Estas cosas sucedieron, ¿a dónde dice? En Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Dónde bautizaba Juan? En Betábara. Betábara, o Beit Ábara, como digo en hebreo. Bet es casa. Ábara es como el vado, el cruce. Entonces, ojo con esto. Yo siempre le he dicho, veamos los pequeños detalles, que eso es lo que nos da un panorama grandísimo. No. Betábara. Betábara. Ojo. La casa del vado, la casa del cruce. La Biblia no por gusto puso ahí. Y Juan ahí bautizaba. Quiero ver si logro encontrar una imagen. Para que tengan una idea, más o menos, a dónde es. A ver si me aparece por acá. Aquí está. Ese está hermoso, este mapa. Ok, vamos a ver si lo logramos ver. Ok, aquí está. Vamos a ver. Ok, y se lo voy a poner en la pantalla, espero que lo logren ver. Ahí está. Ok, vea, ahí está. Que no quiero que se me confunda y quiero ver si lo puedo mover, no me deja. Pero abajo de Perea está Betábara. ¿Ya lo lograron ubicar? Ahí está el mapa. Al lado derecho, en grande, dice Perea. Abajo de Perea está Betábara. Ok. Del lado izquierdo, van a encontrar Betania, para que vean que no es el mismo lugar. Al lado izquierdo, abajito de lo rojo, de ese como piquito rojo, dice Betfagé, Betania, Hircania. Para que no lo logren, no se me confunda. Ok, este lado, Betábara, era donde Juan bautizaba. Vean de qué lado está Betábara. Del lado derecho. El lado derecho de su pantalla. ¿Lo logran ver? Ok, perfecto. ¿Por qué es importante esto? Hasta el nombre, hermano. La casa del vado o el cruce del vado. Cuando se va a iniciar algo, siempre se debe de cruzar algo. ¿Cómo nació la raza hebrea? Por el cruce
de Abraham a Canaán. ¿Cuál fue el cruce que él hizo? El río Éufrates. Él hizo el cruce. Y eso lo llevó a un cambio. Cuando el pueblo del Eterno iba a la tierra prometida, ¿cuál fue el río que ellos cruzaron? Hello. El Jordán. Okay. Jordán. Por el lado de Betábara, por esa zona. Para poder llegar al destino que Dios tiene, hay que cruzar. Juan estaba ahí porque ahí daba el inicio al ministerio de el Mesías. Y ahí comenzaba su nueva etapa. Por eso Juan estaba en Betábara o Beit Ábara. Espero que me siga, hermano, no me pierda, no me pierda. Era el inicio de una nueva etapa del Mesías. Ok, sigamos. ¿En qué consistía el bautismo de Juan? Ok. Veamos en qué consistía el bautismo de Juan. Veamos Juan 1, 25, 26. Yo bautizo en agua. Yo bautizo en agua, dijo Juan. Ese es mi bautizo. Yo los voy a meter a sumergir en agua. ¿A quién? Ojo, ¿quiénes llegaron a preguntarle a Juan? ¿Quiénes llegaban a preguntarle a Juan? Los fariseos. Exactamente. Eran judíos. Eran judíos. Vámonos a Lucas. Vámonos a Lucas. Lucas, capítulo 3. Vámonos a Lucas, capítulo 3. Versículo 7. Leamos desde el 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Cómo se salvaba el pueblo de Israel? Regresando a la palabra. Cuando el Eterno les mandaba profetas, ¿qué les decía al pueblo? Hey, vuélvanse a los caminos de Dios, vuélvanse a la ley. Aquí no existía otra cosa que no fuera la ley del Eterno. Eso es lo que Juan estaba predicando, un regreso a la palabra. No estaba predicando Jesucristo, no, si no existía. Estaba predicando un regreso a la palabra. Y me interesa, hermano, que quede claro eso en esta noche. Vuelvo a preguntar, ¿queda claro lo que es el bautismo de Juan? ¿A qué se refería el arrepentimiento? ¿O hay alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, puede levantar su manita y preguntar, hermano. Yo quiero que quede claro en esta noche esto porque no lo vamos a volver a ver. Hasta que usted lo va a volver a ver en su examen y ahí me lo va a explicar. ¿Queda claro, hermanos? Va. Ok, perfecto. Me llega. Sigamos. Versículo 7. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Generación de víboras, quien enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. ¿Quiénes eran los únicos que podían decir eso? Los hebreos. Entonces, ¿a quién le estaba predicando Juan? A los hebreos.
Es para nosotros, hermano, usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Va que no? Por eso es lindo conocer los contextos, hermano, porque a veces sacamos textos fuera de contexto. El fruto digno de arrepentimiento del cual está hablando Juan era una vuelta a la palabra. Un regreso al mandato de Dios. Eso era, hermano. Ok. Y también el hacha está puesta. Y si el árbol que no dé fruto será cortado. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, quien tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Empezó a hablar la ley. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, todos judíos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos estén contentos con su salario, con su paga. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándole todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo, yo la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿A quiénes bautizó en Espíritu Santo y en fuego? Hello. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? A los apóstoles. ¿Cuándo? ¿A dónde? En el Pentecostés. Exactamente. Los bautizó en Espíritu Santo y en fuego. ¿Por qué? Porque dice Hechos capítulo 1 que habla acerca de eso y que vino un estruendo, dice, y unas llamas como fuego, lenguas como de fuego. Cuando dice lenguas como de fuego, no es que hablaron en lengua. No está hablando de eso. Lenguas de fuego. ¿Usted ha hecho alguna vez una fogata? ¿Y ha visto cómo se levantan así las llamas? Esas son lenguas de fuego. Entonces, esto fue lo que cayó sobre ellos. Lenguas de fuego, estaba sobre ellos. Por ahí tenemos un micrófono encendido. ¿Se me ayudan, por favor, a silenciarlo? Ok. Y dice que van a ser bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los bautizó y les dio la potestad de hablar el qué. Idiomas. ¿Cuándo sucedió entonces el bautismo del Espíritu Santo? En Pentecostés. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Eso. Le estoy hablando con la Biblia. No me lo estoy inventando. Ni estoy sacando doctrina de iglesia. ¿Cuándo ocurrió el bautismo del Espíritu Santo? Cuando los que estaban en el aposento alto, que eran de qué nacionalidad? Judíos. ¿En quién se cumplió esa palabra? En los judíos. Recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en fuego. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar otros idiomas, no lengua, no jerigonza, idioma, que dicen que entendieron partos, medos, elamitas de otros países, entendieron en lo que estaban hablando. Pregunto, ¿queda claro hasta acá? Vea cómo llevamos la secuencia. Ok. Entonces, en eso consistía el bautismo de Juan, que él los bautizaba en agua, pero era un arrepentimiento. ¿Qué tipo de arrepentimiento? ¿A qué se refería? Ok. Vamos, seguimos. ¿Qué tipo de arrepentimiento? Viene del griego metanoia,
y del hebreo teshuvah. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que en hebreo es teshuvah. ¿Qué significa eso? Es el griterío, arrepientan, hijos del diablo. No. ¿Qué es metanoia? Y que es teshuvah, es un regreso a la palabra. Un verdadero avivamiento. Avivamiento no es grito, avivamiento no es caer, avivamiento no es danzar, avivamiento no es hablar en lenguas, y no estoy diciendo que no existe. Estoy diciendo eso no es avivamiento. ¿Y qué es un verdadero avivamiento? Un regreso a la palabra. Eso es un verdadero avivamiento. Hermano, es que en la iglesia hay un gran avivamiento. ¿Y cuál es el avivamiento? Que todos estamos brincando y saltando. Eso no es avivamiento. Hermano, hubo un gran avivamiento que hubo. Todo el mundo se cayó. Eso no es avivamiento. Y no estoy diciendo que no es bíblico, no estoy diciendo que no existe, no. Pues vámonos a la palabra. Y por eso me lo estoy llevando palabra por palabra, hermanos, en hebreo y en griego. Entonces, ojo con esto. Lo que se predicó desde Josué hasta Malaquías es un verdadero avivamiento, un regreso a la palabra. Lo que hizo Josías. Dice que votaron los ídolos y dijeron, no, esto no va más. ¿Qué es lo que nos va a gobernar? La palabra de Dios. ¿Cuándo nuestras iglesias van a tener un verdadero avivamiento? Cuando prediquemos lo que dice la palabra, no lo que dice una doctrina. No, hermano, es que estos son los estatutos. No, ¿es bíblico o no es bíblico? Si no es bíblico, no existe. Punto. Punto. Si no es bíblico, no existe. Y ahí la gente se pelea, hermano. No, que el bautismo aquí, que el bautismo del Espíritu Santo es caer, que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua, que el bautismo del Espíritu Santo es danzar. No es cierto. Son manifestaciones del Espíritu, que es muy diferente. Ahora bien. Es que el bautismo del Espíritu Santo es cuando la gente habla en lengua. Digo con mucho respeto, hermano, no me estoy burlando. No es hablar jerigonzas, porque ellos no hablaron jerigonzas, hablaron idiomas. La gente les entendió. Y si no, vaya a buscar Hechos capítulo 1 y léalo, y Hechos capítulo 2. Dice que la gente los escuchó y les entendieron. Y dijeron, ¿cómo es que están hablando en nuestro idioma? Fue un milagro sobrenatural. Es como que aquí de repente el hermano Douglas empieza a hablar en chino, el hermano Walter en alemán, la hermana Carlita empieza a hablar en sueco, la hermana Lupita empieza a hablar en griego. Son idiomas y la gente les empezó a entender, empezaron a escuchar el mensaje de Dios. No empezaron a hablar en lengua, no, nada que ver. Cosa que no entendía nadie. No fue eso. Bíblicamente. Ok. Quiero una vuelta a la palabra. ¿Qué es lo que se predicaba? Bueno, vámonos a la Biblia, hermano. Vámonos a la que no miente. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versos 11 al 14. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ahí andan diciendo que andan profetizando y ahí andan en adulterio. Ahí andan el montón de señoras diciendo que profetizan, que hablan en lengua y ahí andan haciendo cosas que no deben.
Y las que más se jactan, hermano, yo hablo en lengua y que mire el gran manta, así es la gran lengua también, hermano. Y lo digo con mucho respeto. Profetízanle a medio mundo, componiéndole la vida a medio mundo, y la mayoría tiene hijos perdidos, hermano. Su casa desordenada. Y cuando le hablo de desordenada, no estoy hablando de que no la han barrido y trapeado, no me estoy hablando de eso. Yo no sé aquí quiénes hablan en lengua enorme, ni le voy a andar preguntando. Pero le estoy hablando de lo que la Biblia dice. ¿Está en contra de eso? No, hermano, si esos son dones que Dios da y existen. Pero dice el Eterno, estoy cansado, hombre. ¿Son bíblicos los dones? Sí, hermano. ¿Existe el don de lengua? Sí. ¿Existe que usted toque a la persona y la persona caiga? Sí. Sí, hermano. ¿Existe el don de profecía? Sí. ¿Son bíblicos? Sí. Pero la Biblia los dice cómo, cuándo y dónde. Hasta el mismo apóstol Pablo dijo, eso se va a hacer de manera ordenada. No vaya a ser que entre, dijo, un inconverso, lo vea todo y que diga, no, me estoy tan loco. Hermano, usted lleva a alguien. Sí, se cansa que le digan mentiras, hermano. Usted lleva, mire, nosotros estamos acostumbrados, hermano, a nuestra jerga, a nuestras palabras. Usted vamos al culto, va, y quiero que se meta en la mente como inconverso. Usted va al culto, hermano, y empieza el pastor, va, bueno, hermano, pónganse de pie, vamos a adorar a Dios, va, y se echa como una hora, hermano. Y de ahí pasa otro, hermano, y va a pasar la hermana con los coros. Y de ahí va la hermana con los himnos. Y de ahí, por Dios, ya llevan como 3 horas cantando. Y ahí empieza, grito de júbilo, ¡ah! Grito de violento, grito de... Y el inconverso se queda, ¿qué es esto? Para nosotros es emocionante, hermano, y los carros de Faraón chorreando sangre, te emociona. Usted, porque usted entiende. Y los carros de Faraón, usted lo entiende y todos lo hacemos y lo disfrutamos. El inconverso se quiere y aquí, ¿qué pasa? Y a eso súmele, hermano, que ya pasa el predicador después de 4 horas de gritería, de alabanza, de que las señoras empezaron a gritar, vea, y a repetir, diga, y le gritan en el oído a uno, vea, mire, repita esto hasta que se le trabe la lengua y empieza a hablar en lengua. Eso no es cierto. Y se para el pastor, bueno, hermano, yo sé que adoraron, pero siento, pues que él va fresco, hermano, si usted es el que le decía, te ha tirado 4 horas parados cantando y alabando y todo el mundo sudando, hermano, y aquel gran patín que se siente ahí adentro. Y dice, para el pastor, hermano, siéntate Dios cantar, vamos a volver a cantar. Por Dios santo, no. Y aquel culto ya se hizo 6 horas. ¿Usted cree que el inconverso va a quedar con ganas de volver a llegar? Y a eso súmele, hermano, que empieza uno por allá a gritar y el otro por allá y el otro por allá, y uno vomitando y el otro... El inconverso se queda asustado, hermano. Y es lo que el apóstol Pablo decía, no lo hagan, porque la gente va a decir que están locos si no lo hacen en orden. No lo digo yo, lo digo el apóstol Pablo. Si quiere, búsquelo, ahí está en la palabra. Y empezamos a decir, no. Y cuando el inconverso se enoja y se va, hay que decir, no, es que los demonios no aguantaron la presencia. No, hermano, no es eso. No es eso. Nos predicamos entre nosotros mismos. Nos predicamos. Y usted ha visto, las predicaciones son para cristianos, pero para el inconverso es raro que se le predique. Nos predicamos entre nosotros, nos seguimos evangelizando nosotros. Ahora bien, ¿cómo es que sucedió todo este relajo? ¿Cómo es que el pueblo de Dios se apartó? Bueno, hagamos una retroalimentación. Veamos la historia, hermano, de la formación del pueblo de Israel. ¿Cómo es que Juan, para que Juan llegase a predicar esto, hermano? Vamos a hacer un recorrido desde el inicio. ¿Por qué Juan les predicaba a ellos que se volviesen a la palabra? Ok. Bueno, veamos la formación del pueblo de Israel. En la Biblia hay 5 libros que se le conoce como
la ley o Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son los nombres que le dio la Septuaginta. Originalmente eran los nombres de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Esos son los nombres originales. Lo que le acabo de decir del lado izquierdo, hermano. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Son los nombres de los primeros 5 libros, los conocidos como la ley, donde Dios dejó sus estatutos para con su pueblo. Ok. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Este hombre vivía en Ur de los Caldeos y de allá lo llamó y le dijo: Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Abraham venía de una familia idólatra. Abraham no era cristiano, no conocía nada, hermano. El Eterno le plació presentársele a él, hablar con él, y Abraham venía de una cultura politeísta. Abraham era adorador de ídolos, al igual que su padre. Ellos adoraban las deidades, hermano. Entonces se sintió muy agradado que una de las deidades le hablara, un Dios que él no conocía. Era para él un Dios más de todos los dioses que él adoraba. ¿Conocía hasta ese momento Abraham al Eterno? No. No. Entonces viene el Eterno y le habla a Moisés, a Abraham, y le dice, vea qué interesante. Vea lo que le dice Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande. Con él comenzaba. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y se fue Abraham, porque en ese momento se llamaba Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Ok, dice, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Arán. Se fue. Ok, perfecto. Se va para Canaán, cruza el río Éufrates, va a parar a Canaán, y los cananeos lo bautizaron como el cruzado, el que cruzó el río, el eufrateo o el hebreo, que significa el que cruza. Ese es el término de la palabra hebreo, el que cruza o el cruzado o el eufrateo. Pasa el tiempo, Abraham conoce a su esposa Sara. Ambos eran, ambos de edad avanzada. Sara estéril. Pero el Eterno le place y le dice, como para Dios no hay nada imposible, tu mujer va a quedar embarazada. Y Sara se puso a reír. A esta edad, que ya perdí la costumbre de las mujeres, es decir, la menstruación. Y este señor que ya está anciano, ¿cómo va a funcionar esto? Y Dios dice, ay, Sara, no conoces el poder de Dios. Y muchas veces nos pasa a usted igual que Sara. Nos pasa exactamente lo mismo. Lo primero que decimos, ¿y de dónde Dios me va a ayudar? ¿Y cómo va a hacer Dios eso? ¿Qué le importa, hermano? Deje que Dios actúe. Deje que Dios actúe, hermano. Usted no le ponga límites a Dios. Usted se lo diga, Señor, yo aquí me voy. ¿Qué vas a hacer tú conmigo? No sé. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Pero yo sé que lo vas a hacer. Hermano, usted está pasando por una situación difícil, quizás económica. Señor, yo no tengo, pero vos sí tenés. Y yo te voy a pedir a vos que vos sí tenés. Pídale al que tiene, hermano. Pídale al que puede. Dice la palabra que Él es el Todopoderoso. Ojo. Aparece el hijo de la promesa, Isaac. Ya aquellos dos habían arruinado el plan de Dios. Le dijo, el hijo que van a hacer, ustedes van a ser papás. Van a tener un hijo y él va a ser el hijo de la promesa. A los 75 años. Pasaron varios años y la respuesta de Dios no llegaba. Entonces le ocurre a Sara y le dice, mira, Abraham, porque esa era la costumbre de ellos.
Era normal. Lo que Sara le ordenó era normal. Porque hay gente que dice, ay, y Abraham bien contento. No, si es que eso era normal, hermano, en ellos. Que la señora le diera a la criada por esposa y prohijar el niño. Eso era normal, hermano. Era costumbre de ellos. Entonces, eso es lo que Sara tomó la decisión. Mira, agárrate a Agar, mi sierva. Y cuando el niño nazca, nos vamos a poner las dos cerca y vamos a decir que el niño es mío. Ok, perfecto, perfecto. Bueno. Y como ninguna mujer ha sido diseñada para ser número 2, sino que la número 1 siempre. El niño creció, hermano. Cuando de repente, mientras la Sara estaba comiendo, le empezaron a dar ganas de vomitar. De repente la Sara solo era asco. Y de repente empiezan los dolores de muela de Abraham. Ya no tenía muela, pero le dolían las muelas. Son síntomas para los que no han sido papá, no sabe lo que es eso. Y mire, yo no he sido papá, pero muy metido, averiguo todo eso. Mire, vea. Y de repente la Sara se va sintiendo unas patadas aquí en el estómago. No era gastritis. Así como hay muchas hermanas. No, hermano, mira que una gran gastritis que anda a los 9 meses aparece la gastritis. Mire. Y de repente sale que la Sara estaba embarazada. Y nace el hijo de la promesa, Isaac. Ok. Este Isaac se casa con Rebeca y vuelve a pasar el mismo patrón. Era estéril. Vuelven a clamar a Dios. Y le dice el Eterno, mira, en tu vientre hay 2 naciones. La menor le va a servir a la mayor. Profecía, hermano. Bueno. Rebeca tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob era el menor, Esaú era el mayor. Uno era cazador, el otro habitaba en tiendas. Esaú le pertenecía a la primogenitura. ¿En qué consistía la primogenitura? Bueno, era el líder de la casa, el sacerdote de la casa y recibía doble herencia. Esos eran los beneficios de la primogenitura. Era el que gobernaba la casa, era el sacerdote de la casa, porque en ese entonces no existía nadie más que enseñase de Dios, porque no había templo, no había sacerdotes, no había nada. Entonces, el primogénito era el encargado de enseñar la palabra del Eterno. Y lo tercero, él recibía una doble herencia. Es decir, que si a todos le daban 3 caballos, a él le tocaban 6, por ser el primogénito. Si todos recibían 4 caballos, a él le tocaban 8, porque era la doble herencia, por ser el primogénito. Viene en una de esas que habían salido al campo y regresa Esaú con una gran hambre. Y estaba Jacob cocinando. Y le dice, dame de comer. Ok, bueno, pero dame tu primogenitura. De cierta forma me voy a morir y yo tengo hambre. Bueno, te la doy, pero jurámelo. Esto era costumbre de ellos, la juramentación. Ok, te lo juro, le digo. Bueno, dame de comer, te juro, sí, de aquí en adelante vos el primogénito, déme de comer. Así como cuando usted y yo, hermano, decimos muchas veces, voy a hacer dieta, 2, 3 días, aguanta la dieta, el 4.º día, póngamele todo al plato, démosle, salud, dieta. ¿Se olvidó? Cuando usted tiene hambre, hermano, por eso nunca coma cuando tiene mucha hambre, porque no le pone límite y le mete de todo. Pero bueno. Entonces, le vende la primogenitura y adquiere Jacob, que significa mentiroso. Eso significa Jacob, o el que suplanta. Y le toma la primogenitura. Y lo engaña. No solamente lo engañó esa vez, sino que engañó también a su papá. A la hora que fueron a orar, le pone las manos al revés. No, mira, no eras así, así. Y le dice, no, es que mira, ya vino, porque aquel se disfrazó, hermano, se puso los pelos de cabra, haciéndose pasar por Esaú. Y cuando Esaú llega, le dice, no, si ya te bendije y oré por ti. No, papá, no. Y ahí se enteró que era Jacob. Entonces, la mamá le dice a Jacob, mira, andate porque Esaú te quiere matar. Y se va huyendo a aquel. Estando en Betel, se le aparece el ángel y le dice a Jacob, mira, te voy a bendecir. Y le pone pues ese lugar Betel, que es el rostro.
Sí, casa de Dios. Bueno, aparece en Peniel también un montón de cosas. Y ve una visión, ángeles subían, ángeles bajaban. Y venía a su encuentro con Esaú. Le dice, te vas a ir a encontrar con tu hermano. Y él tenía miedo. En eso, cuando iba con su hermano, si iba a ver con su hermano, luchó con un enviado. Pelea y al vencerlo le cambia el nombre y le dice, ya no va a ser tu nombre Jacob, sino que a partir de ahora te vas a llamar Israel. Okay. Por eso a los descendientes de ellos se les llamaban los israelitas. Primero con Abraham eran los hebreos. Todos los descendientes de Abraham eran los hebreos, para que usted entienda la diferencia entre hebreo, israelita y judío. Son hebreos de la raza. Con los israelitas, los descendientes de Jacob. Los hijos de Jacob y de José formaron las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, usted ya puede la historia, aparecen ahí, entre ellos José y el último Benjamín. José lo tratan de vender, lo mandan allá a Egipto, se vuelve el segundo al mando, hubo hambre y mandó a traer a sus hermanos. Okay. Estando ya en el lecho de muerte, Jacob empieza a bendecirlos. Y no bendice. José le dice, mira, yo no necesito tierra, yo aquí estoy bien. No tengo problema por esto. No tengo problema. Ok. Entonces vamos a bendecir a tus hijos. Ok. Seguimos. Y aparecen con con Jacob las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Los hijos de Bila, Dan, Neftalí. Los hijos de Silpa, Gad y Aser. Y los hijos de Raquel, José y Benjamín, los últimos dos. Ok, ahí están los 12 hijos. Que se volvieron las 12 tribus de Israel. Sigamos. Luego aparecen, hermano, y se les dan los territorios. Todo esto que le estoy poniendo está en su material también. Y se les distribuye por la cantidad de sus miembros de las tribus. Judá le dan el territorio de la parte occidental del Mar Muerto, teniendo al mediodía a los desiertos de Idumea. Y ahí le aparece listado, hermano, cuál fue la parte que le dieron, el territorio, para que usted lo ubique en el mapa y vea por qué. Ahora bien, a la tribu de Judá, que fue la tribu más grande, le dieron ese territorio por su cantidad. Y una de las profecías era que el Mesías iba a salir de la tribu de Judá. Iba a ser el león de la tribu de Judá. Por eso se acuerda que los magos, cuando vieron las constelaciones, vieron Berulá, vieron Leo, la conjunción, y ellos asumieron y se acordaban la profecía que el Mesías iba a nacer de una virgen y que él iba a ser el león de la tribu de Judá. Ok, seguimos. Luego pasa el periodo de los jueces y después de los jueces aparecen los reyes. Empieza el periodo de la monarquía. Recuérdese que a este tiempo, cuando ya establecieron reyes, se le conoce como el Reino Unido, que duró 120 años. Eso duró el Reino Unido. ¿Cuántos reyes existieron en el Reino Unido? 3. ¿Quiénes fueron esos reyes? Y me ayuda mientras yo voy a toser tranquilamente. Saúl, Salomón, Saúl, Correcto. Salomón y David. Exacto. Vamos a poner en orden. El primer rey fue Saúl. Luego aparece David y luego su hijo Salomón. Esos son los 3 reyes de Israel
en el periodo conocido como el Reino Unido. ¿Cuánto duró esto? 120 años. Con la muerte de Salomón y por sus desvaríos, por todo el relajo que hizo, bueno, este es el mapa del Reino Unido. Ahí está, hermano, no había división, todo era un solo reino. Pero luego se divide el reino. 10 tribus se van para el norte y 2 tribus se van hacia el sur. Esto lo puede encontrar en el primer libro de los Reyes, capítulo 11 y capítulo 12. Ok. Se divide. 10 se van para el norte y 2 para el sur. Las tribus del norte, las 10 tribus que tomaron el reino del norte, tomaron como capital Samaria. Ojo. Antes de que esto sucediera, ¿a dónde adoraban los judíos? Antes de que el reino se dividiera, ¿a dónde era el único lugar de adoración? Hello. El templo. El templo. ¿Y en dónde quedaba el templo? ¿En qué lugar? Jerusalén. En Jerusalén. Era el único lugar que Dios había dejado como válido para ir a adorar, al templo en Jerusalén. No había otro lugar. Pero cuando se da la división del reino, los del reino del norte dijeron, no, ya no es necesario que subamos a Jerusalén a adorar. Quedémonos aquí y en Samaria pongamos nosotros nuestras propias cosas. Y ese fue el problema. Y eso es lo que el Eterno les decía, hey, no hagan como ustedes quieren, hagan como yo digo. No, que si en los lugares altos vamos a poner, más ídolos vamos a poner, a Baal. Y el Eterno les decía, no hagan eso. No, les mandó profetas, no quisieron hacer caso. 722, Asiria llega, los conquista y se lleva a las 10 naciones, las 10 tribus. Y todo eso verde que usted ve ahí, Asiria trajo de otras naciones y lo llevó y les dijo, va, reproduzcanse y llenen todo esto. Puso sacerdotes, puso ley, puso de todo, llenen. Y luego regresa a las 10 tribus y les dice, vaya, mézclense, para que ya no exista una raza pura. Y se mezclaron las 10 tribus con los habitantes que ya estaban ahí, que eran de otras naciones. Entonces, no es que las 10 tribus se perdieron, no, se mezclaron. Y ya no hubo pureza de raza. ¿Vamos hasta ahí? Va, ok. ¿Y cuál era la capital? Samaria. Del otro lado, Judá. Con su capital, que era Jerusalén. ¿Quiénes fueron las tribus del sur? Judá y Benjamín. Ok. Y establecieron a Jerusalén como su capital. Establecieron el reino, ahí estaba el templo, y ellos se creían grandes porque eran los dueños del templo, se creían los dueños de todo, y decíamos, no, la ley está con nosotros. Pero estaban haciendo lo mismo que sus hermanos. Estaban adorando ídolos, estaban haciendo un montón de cosas, y les dijo el Eterno, miren, ya le pasó a su hermana, no les vaya a pasar lo mismo. Arrepiéntanse, dejen de adorar ídolos, dejen de engañar a la gente. Sacerdotes, dejen de mentir, profetas, dejen de profetizar en mi nombre cosas que yo no he dicho. No hicieron caso, 605 llega a Nabucodonosor, ¡boom! Un solo. Se lo llevan, cautivos a Babilonia, durante un periodo de 70 años. Cuando estuvieron allá, ¿quiénes se fueron? La tribu de Judá. Ellos se mantuvieron puros, ellos no se mezclaron. Ellos no se mezclaron con las naciones paganas, ni se mezclaron con los babilonios. Mantuvieron la raza pura. Por eso, cuando ellos regresan y vuelven a poblar Judá, ellos dijeron, nosotros somos puros porque nosotros no nos hemos mezclado con las naciones paganas. Ok. El mensaje de Juan era regresar a la palabra, al pacto del Eterno con su pueblo. ¿Y cuál era el pacto? Deuteronomio 4:2. Vaya conmigo, por favor.
Hice todo lo que estamos viendo para entender el mensaje de Juan el Bautista. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No le van a poner, no le van a quitar. Ese fue uno de los mandamientos. Ok. Bueno. En la época de la predicación de Juan, estaban dos grupos, ojo con esto, estaban dos grupos religiosos que eran los más fuertes. ¿Quiénes eran estos grupos religiosos? Los fariseos y los saduceos. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, viene de la palabra griega, de la palabra hebrea parush, que significa separado. Era una secta religiosa dominante que controlaba el Sanedrín. ¿Quiénes eran el Sanedrín? Bueno, eran los ancianos gobernantes de Israel. Los fariseos instituyeron y mantuvieron el sistema de la sinagoga. ¿Cuándo surgieron las sinagogas? La sinagoga, bueno, ¿queda claro qué es sinagoga, hermanos? ¿O hay alguna duda? Bueno, vamos a explicar cómo surgieron las sinagogas. ¿Dónde aparecieron las sinagogas? La palabra sinagoga es la palabra sinagogue, que es una congregación pequeña. Cuando los judíos o los de Judá fueron llevados a Babilonia, ellos no tenían allá templo, no tenían lugar donde adorar. No existía. Entonces ellos empezaron a crear pequeñas comunidades, máximo 12 personas, y ahí surgió la sinagoga en Babilonia. Cuando ellos retornan y ya ponen el templo, mantuvieron siempre las sinagogas. El día del Shabbat, los diferentes maestros enseñaban en las sinagogas. Y existía también el templo. El templo era para la adoración mayor, las sinagogas era para la adoración menor, para la explicación de la ley y todo lo de lo demás. Ok. Y los fariseos fueron los encargados de mantener el sistema religioso en la sinagoga. Los líderes religiosos fariseos son conocidos como rabinos. De ahí aparece la palabra rabino, que significan los grandes. Eso significa rabí o maestro, los grandes. También estaban los saduceos, que viene de la palabra sadukim, que significan los justos. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, ellos eran los sacerdotes a cargo del templo y los responsables del servicio del templo. Es decir, se lo habían dividido. Los saduceos se encargaban de lo del templo y los fariseos de las sinagogas y de toda la estructura religiosa. Los saduceos eran aristócratas, un poquito más de dinero, más posesión, se metían menos con la chusma, y los fariseos no. Los fariseos se encargaban de con todo mundo. Estos señores fariseos se sentaban en una piedra llamada la Cátedra de Moisés, donde ellos habían inventado tener la potestad de agregar o quitar a los escritos que habían sido dejados en la ley. Por eso, los preceptos, ¿cuántos preceptos eran en total, hermano? Que el Eterno había dejado en su ley. ¿Cuántos preceptos eran? 600 y algo. 613 preceptos. Pero ellos empezaron a hacerle agregados a esos preceptos. A la época del Mesías habían casi 20,000 preceptos de los 613. A esos agregados se les conocía con el nombre de takanot, que eran leyes promulgadas por los rabinos que cambian o niegan la ley o la Torah. O sea, ellos se habían tomado, adjudicado de tener el poder de cambiar, de agregar o de quitar a la ley. A eso se le conocía como los takanot, que fueron los agregados que ellos hicieron. El Shabbat era para adorar a Dios, pero, no, pero también no tienen que hacer esto.
no tienen que hacer lo otro, no tienen que hacer aquí, no tienen que hacer allá, pero esas leyes solo se las daban al pueblo, ellos no las cumplían. Por eso el Mesías los acusa y les dice, ustedes ponen cargas sobre el pueblo que ustedes no quieren llevar. Exactamente no ha cambiado lo mismo. Hoy se paran dentro de las iglesias los pastores y empiezan a cuestionar a la gente. Hermano, usted tiene que venir a servir con la familia y su hijo tiene que estar en sujeción y su esposa tiene que estar aquí y que no sé qué. Y pregúntele dónde está la familia de él. No está ahí. ¿Y cómo se viste su mujer? De corto. ¿Cómo se visten sus hijas? Todas pintarrajeadas. Pero le quieren poner carga a la gente que ni ellos mismos pueden llevar. Cualquier parecido es pura coincidencia. Hermano, su hijo tiene que estar en sujeción. ¿Y dónde está su hijo, pastor? En la playa. Hermano, usted y su familia deben de servir porque Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová y todos tienen que venir a servir. ¿Y dónde están sus hijos, pastor, sirviendo? No, no están, allá están en la cancha jugando pelota. Ah, pero para condenar al pueblo somos número uno. Para exigirle, hermano, usted tiene que servir de domingo a domingo porque al Señor no hay que negarle nada. Y si usted deja de venir a un servicio, lo vamos a poner en disciplina y ya no va a tener el privilegio de servir. Ponemos carga que ni nosotros podemos llevar. No. No. Qué injusto, hermano, que la gente cansada de trabajar no puede faltar a un culto porque lo ponen en disciplina, porque está en rebeldía con el Señor y porque el cristiano tiene que ir culto de media semana, culto de no sé qué, culto de servidores, culto el domingo, culto en la mañana, culto en la tarde, y si usted no viene, usted está en pecado. Eso no es bíblico, hermano. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque ellos quieren tener sus iglesias llenas, pero no le interesa a su familia, porque usted por pasar metido todos los días en la iglesia descuida a su familia. Y eso no es bueno. Su primer ministerio es su familia, no es la iglesia. Que usted va a pasar metido todo un fin de semana en la iglesia con su familia, no la torture de esa manera. Agarre un fin de semana y este fin de semana es para mi familia. Me lo voy a llevar a comer. Me los voy a llevar, si es posible, al parque, a jugar, a poder compartir con ellos. Eso es Biblia, eso es enseñanza. No pasar metido en la iglesia. Y descuidar a su familia, descuidar a su esposo, descuidar a su novio, descuidar a sus hijos. Eso no es bíblico. Lo que pasa es que los pastores meten la teología del miedo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver su iglesia llena. Hermano, usted tiene que servirle a Dios. Claro, si usted, perdón, y lo digo con mucho respeto, hermano, y no estoy diciendo que usted no le está sirviendo a Dios, ¿cómo no? Pero cuando ya lo obligan, vaya a ganar almas, ¿para qué? ¿Para que traiga más gente? ¿Para qué? ¿Para que mi iglesia se llene? ¿Para qué? ¿Para que me den más tiempo? No. No descuide a su familia. No descuide a su familia. Ir a la iglesia no es paseo, hermano. Ese no es un paseo. Hermano, mire, aquí servimos en familia con mis hijos. Pregúntele a sus hijos si no se aburren de ir a la iglesia. Y no quisieran un día pasar con usted jugando en el parque, jugando pelota. Claro que sí. Dios no le va a preguntar a usted, ¿y cuántos cultos estaban? No, ¿y tu familia qué onda? Tus hijos, lo que yo deposité en tus manos, herencia de Jehová, son los hijos. ¿Dónde está la herencia? ¿Cómo la cuidaste? ¿Por qué cree que los hijos de los pastores quedan aborrecidos, hartos, hermano, de iglesia y son los primeros que se van? Porque están hartos, hermano. Iglesia, 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 iglesia. Y no estoy diciendo que es malo, no. Pero para todo hay tiempo. Y esta gente estaba poniéndole carga que ellos mismos podían llevar. ¿Cuál era la misión de Juan? Número 1, preparar el camino. Número 2, Juan dio testimonio del Mesías. Y número 3, Juan recibía visitas de enviados por los fariseos. Y la gente le mandaba visitas. Vayan a averiguar de Juan. Vayan a averiguar de este nuevo movimiento que se está dando. Vayan, investiguen qué pasa con este señor. Allá hay una persona loca que dice que come chacuatete y miel silvestre. Pura proteína, hermano, protección de Dios.
Ahí hay un que predica en el desierto. Vayan a averiguar quién es. Porque mucha gente se está convirtiendo, están regresando a la palabra Teshuvá. ¿A quiénes les predicaba Juan? A los que se habían apartado. Y solo medio le voy a dar un adelante y espero que le agarren el aire. Las tribus del norte. ¿Dónde era su capital, dijimos? Samaria. Ah. Y ellos dijeron, no, hombre, aquí adoremos. Judíos y samaritanos no se llevaban, porque los judíos se creían puros porque ellos no se habían contaminado con otras naciones. Y les llamaban a los samaritanos perros. Así los llamaban, perros, con desprecio. Por eso hubo una mujer que el Mesías ocupó para romper ese paradigma que había. Ya lo vamos a ver más adelante. Juan explica su bautismo y él dice, no, hombre, mire, yo les voy a bautizar en agua. Pero el que viene, él trae un bautismo distinto. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Existía la iglesia en ese momento? No. ¿Quiénes estaban recibiendo este mensaje? Judíos exclusivamente. Nadie más. Búsquenlo en la palabra. Ahí no existía la iglesia. Jesús no vino a instituir ninguna iglesia. Él no vino a fundar iglesia. ¿Dónde predicaba el Mesías? En las sinagogas. ¿Dónde enseñaba el Mesías? En el templo. Él no les dijo, vaya, aquí tenemos 12 allá y hacemos bulla. Vos vas a cantar, vos vas a recoger la ofrenda, vos tocas el teclado, hermano, usted tiene la pandereta, usted va a llevar los tiempos del coro. No dijo eso. Él se fue a su pueblo. Él siempre fue judío, nunca dejó de ser judío. Y cumplió la ley. Juan ve cumplida la palabra que recibió de parte del Eterno. El Eterno le dio una palabra a Juan. Veamos cuál fue. Vaya conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Le pido mil disculpas, hermano, si usted ve que había escrito, pero es que me emociona enseñando esto. Me encanta, hermano. Me fascina cuando vemos lo que la Biblia nos dice, que es algo muy distinto a las cosas que muchas veces nos han enseñado. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, ahí estaba recibiendo del Espíritu Santo Juan. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Dónde estaba Juan bautizando? No se olviden, Betábara. Versículo 31. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado. ¿A quién dice que fuese manifestado? A Israel. No a la iglesia. No existía la iglesia. ¿A quién venía a manifestarse el Mesías? A Israel, a su pueblo. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él como paloma. No que era una paloma, como paloma. Y vuelve a decir, y yo no le conocía. Juan no sabía quién era. Juan había estado en el desierto durante todo ese tiempo. Y Jesús hasta ese momento había pasado desapercibido. Era uno más. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Eterno, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan recibió este mensaje de parte del Eterno en el desierto. Anda a bautizar, Juan. Y cuando esté bautizando va a llegar alguien sobre el cual vos veas que el Espíritu Santo reposa y se queda en él. Este es el Mesías. Este es el que va a bautizar. Este es el que yo he manifestado para que se presente a Israel. A Israel. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Las 10 tribus, hermanos. No era el pueblo, no eran los hermanos, no eran los inconversos. No, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las 10 tribus. Juan acusa a los líderes religiosos, falsos los líderes puestos por el imperio, los mismos que habían asesinado a su padre. Juan sabía eso. Ustedes asesinaron a mi papá. Ustedes lo asesinaron. Cuando estaba entre la entrada y el altar y tuvimos que salir huyendo, yo tuve que ir a parar al desierto por culpa de ustedes religiosos. ¿Cuánta gente, hermano, la iglesia está mandando allá afuera? Por cargas que pone. Y por eso la gente se va. ¿Sabe que la gente se va más de las iglesias por los mismos cristianos que por Satanás? La misma iglesia está mandando a la gente, hermano. Y esto no es nuevo. Y no los religiosos mataron al papá de Juan, Zacarías. Y el pobre Juan tuvo que pagar las consecuencias. Ahora, todo era un plan de Dios y Dios lo redime. ¿Cuál fue la actitud humilde de Juan? Pues nos muestra 3 cosas. Número 1, nadie recibe nada si no viene de Dios. Juan capítulo 3. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 3. Verso 27. Juan 3:27. Vea lo que dice. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermano, todo lo que usted ha recibido es porque Dios se lo ha dado. Todo. Por eso me encanta que hay alabanza que dice, todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia, lo que tengo, hermano, el carro que usted tiene, todo lo que usted tiene, su computadora, su inteligencia, su sabiduría, su salud, es porque Dios se la ha dado. No es por nosotros, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestros méritos, no es por nuestra santidad. La única santidad que vale es la de él, de ahí la de nadie. Es por él y para él. Y Juan dice, y Juan pudiendo creerse, hermano, si era el máximo de los profetas, si el mismo Mesías dijo, no ha nacido, no ha parido mujer mayor que Juan. Y Juan, ¿qué decía? No, hombre, sí, yo no soy nada. Y lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Segunda cosa que decía Juan. Les recordó que él no era el Mesías. Se pudo haber creído, hermano. Pero él dijo, no, yo no soy. Y hoy nos enfermamos, hermano. Hoy aparecemos, nos presenta el apóstol. El reverendo. A mí los títulos me dan miedo. La gloria es de Dios, no es de los hombres. A él le pertenece, hermano. A él le pertenece. Yo ya se lo he dicho y no lo hago con vanagloria ni con falsa humildad. No, se lo digo de verdad, de corazón. Hermano, yo peleé como usted no tiene idea. Con hermana Widla. Con el pastor Sebastián. Que decían, tiene que poner su nombre como director. No, no me gusta. No me gusta. Es que no es que le guste o no. Es lo que Dios le ha dado. No me gusta. Y cuando me dicen, pastor, el director del seminario. No, soy el director. Son vos. Y que manda son vos. Yo lo oigo. Alguien más que comparte la palabra. Usted no ve ni me presenta al pastor José Luis. No, siervo inútiles somos, hermano. Porque lo que debemos de hacer es lo que hacemos. Siervos inútiles somos. Y no me estoy dando golpes de falsa santidad ni de falsa humildad. No, hermano, sino que Dios nos libre. Que Dios nos libre, hermano, de enfermarnos de un puesto. Que Dios nos libre de enfermarnos de un título. De andar el gran rótulo aquí, diácono, de andar el gran rótulo, pastor, reverendo, apóstol y todos los que usted quiera. Póngaselo si quiere, hermano.
pero la gloria es de él. Tercero, decía, él es el amigo del esposo. Shoshben. Él es el Shoshben. ¿Qué era el amigo del esposo? Juan 3:29. Vaya conmigo. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Cuando Juan vio que el Mesías había aparecido, Juan se hizo a un lado. Dijo, yo ya cumplí mi misión para lo que Dios me mandó. Y vea, y qué lindo este versículo, hermano. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ya mi misión ya se cumplió. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya preparé el camino y ya vino el que tenía que venir. Y Él dice, yo no soy digno ni siquiera de atar la sandalia. ¿Sabe? Los rabís a sus discípulos, ellos podían hacer con ellos lo que ellos querían. Los podían mandar, ordenar y todo. Y el atarle los zapatos, las cuerdas al rabí, las sandalias, era una actitud de humildad. No era obligatorio, pero era la actitud, la actitud más denigrante que podía existir para un discípulo. Eso era lo más bajo, hermano, lo más humilde que podía existir. Amarrarle las cintas a su rabí. Y Juan dijo, yo ni siquiera soy digno de eso. De la actitud más humilde. Yo no soy digno, hombre, de eso. Por eso le digo, a mí me da picazón, hermano, cuando yo lo veo, los títulos, y pues está bien, gloria a Dios. Está bueno, hágalo. Está bien. Pero Juan decía, yo no soy digno de eso. No somos merecedores. El camino estaba siendo preparado para el inicio del ministerio del hombre más importante de todos los tiempos, hermano. Estaba a punto de aparecer por quien se había profetizado durante años, hermano. Lo que los profetas habían hablado, lo que los reyes, lo que Moisés, lo que todos habían hecho, hermano. Estaba a punto de suceder algo maravilloso. Vamos a ver a continuación